¿Alguna vez te has detenido a pensar por qué tantas iglesias que predican el mismo evangelio viven tan divididas? ¿Por qué hermanos en Cristo, que comparten la misma fe, el mismo Salvador y el mismo bautismo, muchas veces no logran caminar juntos? Esta contradicción, tan común hoy, ya era una preocupación profunda del apóstol Pablo al escribir a los Efesios. En medio de una sociedad marcada por conflictos culturales, disputas religiosas y tensiones sociales, Pablo reveló una verdad poderosa, pero ignorada por muchos. La unidad del cuerpo de Cristo no es una sugerencia espiritual, es un llamado innegociable para todo aquel que ha nacido de nuevo. Y si la respuesta para tanta división no está en la falta de esfuerzo humano, sino en la negligencia de un principio que Pablo dejó tan claro en su carta. Si buscas más que apariencia de comunión, si quieres vivir lo que realmente significa ser parte del cuerpo de Cristo, ya inscríbete aquí en el canal, porque esta es la clase de verdad que no puede seguir siendo ignorada. Al escribir a los Efesios, el apóstol Pablo inicia el capítulo 4 con una convocatoria que, aunque poderosa, frecuentemente pasa desapercibida. Se presenta como prisionero en el Señor y ruega que los creyentes vivan de manera digna de la vocación que recibieron. No era solo una sugerencia piadosa, era una llamada urgente a la coherencia entre lo que se cree y el modo de vivir. Pablo no escribía como un teórico de la fe, sino como alguien que sufría por ella, cargando las marcas de la prisión por causa del Evangelio. Su condición no lo impedía enseñar. Por el contrario, daba peso y profundidad a sus palabras. Sabía que la verdadera libertad espiritual se manifestaba en la unidad vivida en el cuerpo de Cristo. Este llamado a la unidad venía cargado de significado para una comunidad marcada por la diversidad cultural, religiosa y social. Efesios era una carta circular, dirigida a creyentes de diferentes orígenes, muchos de ellos venidos del paganismo y otros del judaísmo. La coexistencia de estas experiencias exigía un compromiso maduro con la reconciliación en Cristo. Pablo estaba consciente de que, si no había unidad verdadera, las diferencias se convertirían en motivos de división y no de edificación. Por eso, su exhortación era clara: que cada uno anduviera en conformidad con la nueva identidad que recibieron en Cristo Jesús, una identidad que exige comunión con los otros miembros del cuerpo. Este apelo no era abstracto, traía un sentido de responsabilidad personal y colectiva. Al hablar sobre andar de modo digno, Pablo estaba llamando a los creyentes a la práctica de una fe visible que se refleja en actitudes, palabras y decisiones. La unidad del cuerpo de Cristo, según él, no se sostiene solo con discursos teológicos o sentimientos de pertenencia, sino con elecciones prácticas hechas diariamente. Esto implica perdón, servicio mutuo, disposición al sacrificio y el deseo sincero de preservar la paz que el Espíritu ya estableció entre los creyentes. La unidad, para Pablo, no era algo a ser creado, sino algo a ser mantenido con celo. Además, el apóstol destacaba que esta dignidad de la vocación no está relacionada con conquistas humanas, sino con la respuesta a un llamado divino. Cada creyente fue llamado por el propio Dios para integrar un pueblo santo, y eso exige una postura de reverencia y compromiso con esta vocación. Pablo no hablaba en nombre de una institución, sino como alguien comisionado por Cristo, trayendo a los Efesios y a nosotros hoy un recordatorio contundente. La salvación que recibimos no es individualista, sino que nos inserta en un cuerpo, y este cuerpo debe andar en unidad. Muchos ignoran que este primer apelo de Pablo es el cimiento de todo lo restante del capítulo. Antes de hablar de los dones, del crecimiento y de la madurez espiritual, establece la base. Sin unidad no hay crecimiento saludable. Sin la comunión de los santos no hay edificación verdadera. El punto de partida, entonces, es el reconocimiento de esta vocación y el compromiso diario con el cuerpo. A partir de esto, todo lo demás cobra sentido.
Dentro del llamado a la unidad, el apóstol Pablo presenta un elemento esencial, pero frecuentemente descuidado: la humildad. La coloca como el primer rasgo de carácter indispensable para mantener la unidad del espíritu en el vínculo de la paz. Para muchos, la humildad se confunde con debilidad o pasividad, pero en la enseñanza de Pablo es una fuerza espiritual que sostiene las relaciones en el cuerpo de Cristo. En la cultura grecorromana del primer siglo, la humildad era vista como un rasgo despreciable, reservado a esclavos y personas socialmente inferiores. Sin embargo, Pablo desafía esta mentalidad al colocarla como virtud esencial para todo cristiano. La humildad, según la enseñanza paulina, es la disposición interior de considerar a los demás como superiores a uno mismo, no por sentimiento de inferioridad, sino por conciencia de la gracia. Pablo comprendía que sin humildad, la convivencia en el cuerpo de Cristo se convierte en una disputa de egos, donde cada uno busca imponer sus opiniones y dones como los más relevantes. Es por eso que la lista primero, entre los elementos que preservan la unidad, abre espacio para el otro, para el diferente, y evita que la comunión sea fragmentada por orgullo y vanidad espiritual. La humildad es la base donde todos los demás frutos espirituales se desarrollan. Esta enseñanza ecoa las palabras de Jesús, que se hizo siervo y lavó los pies de los discípulos. Pablo no estaba presentando una teoría religiosa, sino reflejando la propia naturaleza de Cristo. El cuerpo de Cristo es sostenido cuando sus miembros adoptan el mismo espíritu del Señor. No reivindicar posiciones, sino servir. No buscar reconocimiento, sino darse. Esta humildad es tanto personal como comunitaria. No se limita a una actitud interior, sino que se expresa en cómo los miembros de la iglesia se tratan, se escuchan y se someten unos a otros por temor a Dios. Al convocar a los efesios a la humildad, Pablo está, en realidad, señalando una postura que preserva la salud de la iglesia. Las iglesias se enferman no por falta de estructura o programas, sino cuando la humildad es sustituida por la competencia, comparación o el deseo de protagonismo. La ausencia de este fundamento mina la confianza entre los hermanos y crea divisiones donde debería haber cooperación. El apóstol sabía esto y por eso insistía en que la humildad era un elemento activo, no pasivo, en la construcción de la unidad. Quizás esta sea una de las verdades más ignoradas en las comunidades cristianas modernas. Muchos valoran carismas, talentos y visibilidad, pero descuidan la base que sustenta todo esto. Pablo enseñó que sin humildad, incluso los dones más espectaculares pierden su valor. La verdadera grandeza en el cuerpo de Cristo radica en hacerse pequeño a los propios ojos y ser útil en manos de Dios. Luego, después de enfatizar la humildad, Pablo presenta otros dos elementos esenciales que deben moldear el interior de cada creyente: la mansedumbre y la longanimidad. En un mundo donde la reacción inmediata, la impaciencia y la agresividad son vistas como señal de fuerza, la enseñanza del apóstol suena como un choque de realidad espiritual. La mansedumbre no es cobardía, sino el control de la fuerza bajo la dirección del Espíritu. Ya la longanimidad, o paciencia prolongada, es la capacidad de soportar situaciones difíciles y personas complicadas, sin perder el ánimo o el amor. Estas virtudes son indispensables para que el cuerpo de Cristo permanezca unido ante las inevitables tensiones de la convivencia comunitaria. Pablo entendía que al vivir juntos, los creyentes inevitablemente se encontrarían con fallas, ofensas y diferencias de personalidad. Era exactamente en ese ambiente donde la mansedumbre y la longanimidad debían manifestarse como respuestas espirituales. En lugar de reaccionar con ira o buscar venganza, el cristiano maduro debería ejercer dominio propio y esperar con paciencia el tiempo de Dios en cada situación. La mansedumbre es la suavidad que nace de la fuerza interior,
no de la ausencia de convicciones. Pablo mismo fue un ejemplo de esto, firme en la doctrina, pero compasivo con los hermanos. Él no imponía su autoridad con brutalidad, sino con amor y coherencia. La mansedumbre permite corrección sin humillación, confrontación sin destrucción. En el cuerpo de Cristo, ella es el condimento que equilibra la verdad con el amor. Ya la longanimidad es el prolongamiento de la gracia en la vida del otro. Es el antídoto contra el inmediatismo que destruye relaciones. Al destacar estas virtudes, Pablo estaba preparando a los creyentes para una convivencia más profunda que el mero conglomerado religioso. Él sabía que la verdadera comunión exigiría madurez emocional y espiritual. No bastaba estar en la misma iglesia. Era preciso tener un mismo espíritu, y ese espíritu se manifiesta en la forma en que lidiamos con los límites y fallas ajenas. La mansedumbre y la longanimidad hacen posible una comunión real y no solo superficial. Desafortunadamente, este tipo de postura es rara en muchos círculos cristianos actuales. La impaciencia con los errores ajenos y la dureza en el trato revelan que muchas veces los frutos del Espíritu son sofocados por una religiosidad sin transformación interior. Pablo, al escribir a los Efesios, nos invita a revisar el corazón y ajustar nuestra postura a la de Cristo. Sin mansedumbre y longanimidad, la unidad del cuerpo se vuelve frágil y la iglesia pierde su fuerza testifical en el mundo. Antes de seguir, vale hacer una pausa y reflexionar juntos. En un mundo donde todos quieren hablar, ¿quién aún se dispone a escuchar con mansedumbre y soportar con amor? Escribe aquí en los comentarios lo que más te confronta o inspira en estas primeras enseñanzas de Pablo. Tu punto de vista puede edificar a alguien que está leyendo también. En el mismo trecho de Efesios capítulo 4, el apóstol Pablo presenta una expresión que carga una profundidad muchas veces subestimada: soportándoos unos a otros en amor. Este término, lejos de sugerir solo tolerancia pasiva, habla de un compromiso activo de caminar con el otro, incluso cuando el otro se vuelve difícil de soportar. El verbo soportar aquí implica perseverancia en la convivencia, a pesar de las limitaciones, de las diferencias y de los roces que naturalmente surgen en la vida en comunidad. Y Pablo enfatiza que esto debe hacerse en amor, no por obligación ni por apariencia, sino con sinceridad de corazón. Este amor al que Pablo se refiere es el amor ágape, aquel que se entrega, que no busca sus propios intereses y que elige amar incluso cuando no hay reciprocidad inmediata. Él no está hablando de un sentimiento pasajero, sino de una postura espiritual que mantiene la comunión incluso en medio de la frustración. Soportar en amor no es ignorar el error del otro, sino tratarlo con gracia, con paciencia y con la disposición de restaurar y no de alejar. La Iglesia, como cuerpo de Cristo, solo se mantiene cohesiva cuando sus miembros optan diariamente por este tipo de amor. Esta enseñanza se vuelve aún más relevante cuando recordamos que Pablo estaba tratando con una comunidad marcada por conflictos culturales e históricos. Judíos y gentiles estaban aprendiendo a convivir como una sola familia en Cristo. Muchos habían pasado por décadas de enemistad, prejuicio y separación. Ahora estaban siendo llamados a soportarse unos a otros, a perdonar, a andar juntos. Era un desafío enorme, pero absolutamente necesario para que el cuerpo de Cristo expresara de hecho la reconciliación promovida por el Evangelio. Pablo no romantiza la convivencia cristiana, la fundamenta en el amor sacrificial. La referencia al soporte mutuo en amor remite directamente a lo que el apóstol escribió en Colosenses 3:13, donde él insiste: soportándoos y perdonándoos unos a otros si alguien tiene queja contra otro, así como Cristo os perdonó, así haced vos también. La lógica paulina es simple, pero profundamente confrontadora. Si Cristo soportó y perdonó nuestras fallas,
Nosotros, como sus discípulos, somos llamados a extender este mismo patrón a los hermanos. Y esto no es una sugerencia. Es una respuesta coherente a la gracia que hemos recibido. Esta dimensión relacional del Evangelio sigue siendo ignorada por muchos que ven la fe cristiana solo como una relación individual con Dios. Pablo, sin embargo, deja claro que no existe espiritualidad verdadera sin compromiso con el prójimo. Soportar en amor es una expresión concreta del Evangelio en la vida cotidiana. Es ahí, en los roces de la convivencia, donde se prueba la autenticidad de la fe. Y es en este ambiente donde la unidad del cuerpo de Cristo es protegida y fortalecida. Después de convocar a los creyentes a la humildad, mansedumbre, longanimidad y amor mutuo, Pablo introduce un fundamento teológico que da sentido a todas estas actitudes. Hay un solo cuerpo y un solo espíritu. Esta afirmación, presente en Efesios 4:4, no es solo una descripción doctrinal, sino una declaración que define la naturaleza esencial de la Iglesia. Al decir que hay un solo cuerpo, Pablo está revelando que todos los creyentes, independientemente de su origen, fueron unidos espiritualmente por Cristo en una sola realidad viva y orgánica, el cuerpo espiritual de Jesús. Ese cuerpo, compuesto por muchos miembros, es regido por un solo espíritu, el Espíritu Santo que habita en cada creyente. Esta verdad confronta directamente cualquier tipo de separatismo o elitismo dentro de la comunidad cristiana. No hay múltiples cuerpos de Cristo, hay solo uno, y todos los que nacieron de nuevo son parte de él. La unidad que Pablo defiende no es artificial, ni impuesta por estructuras humanas. Ella ya fue creada por Dios a través de la obra redentora del Hijo y la acción del Espíritu Santo. Lo que cabe a los creyentes es preservar esta unidad con celo y fidelidad. Esta enseñanza posee implicaciones profundas. Revela que los conflictos, divisiones y rivalidades dentro de la Iglesia son, en realidad, ofensas a la naturaleza del cuerpo espiritual establecido por Dios. Cuando un miembro se exalta sobre otro, o cuando hay desprecio o indiferencia entre los hermanos, el cuerpo enferma. La unidad en un solo cuerpo y un solo espíritu exige que cada miembro tenga conciencia de que pertenece al otro, que es responsable por el bienestar espiritual de los que están a su alrededor, y que la comunión es expresión directa de la presencia del Espíritu Santo. El apóstol Pablo, al escribir también a los Corintios, refuerza esta misma verdad al afirmar que en un solo espíritu todos nosotros fuimos bautizados en un cuerpo. 1 Corintios 12:13. Este bautismo espiritual es la inmersión en una nueva realidad, donde las barreras humanas son derribadas y una nueva identidad colectiva es asumida. La Iglesia no es un agrupamiento de individuos, sino un organismo vivo, movido por el mismo Espíritu y con un solo propósito: glorificar a Cristo en unidad. Esta perspectiva destruye cualquier intento de vivir el Evangelio de forma aislada. Por lo tanto, reconocer esta unidad ya existente es esencial para vivir de forma coherente con el Evangelio. La comunión entre los creyentes no debe basarse solo en afinidades humanas, sino en el reconocimiento de que hay un solo cuerpo y un solo espíritu. Esta es la verdad que une, fortalece y edifica. Cuando esta conciencia es ignorada, la Iglesia pierde su fuerza, su belleza y su eficacia en el mundo. Pablo no solo describe esta unidad, él nos invita a vivirla con celo e intencionalidad. Al continuar su exposición sobre la unidad del cuerpo de Cristo, el apóstol Pablo amplía aún más los fundamentos que sustentan esta unidad espiritual. En Efesios 4:5, él declara que hay un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo. Esta tríada revela la base inquebrantable sobre la cual se apoya la comunión cristiana. Pablo no está hablando de uniformidad exterior, sino de una esencia común que liga a todos los que pertenecen a Cristo. Esta verdad
aunque proclamada, muchas veces es ignorada en la práctica cuando iglesias y creyentes se separan por preferencias humanas, tradiciones o disputas doctrinales secundarias. El un solo Señor apunta directamente hacia el señorío absoluto de Jesucristo sobre la iglesia. Pablo reafirma que Cristo no es solo Salvador, sino el soberano que gobierna su iglesia. Cuando los creyentes reconocen este señorío, rinden sus voluntades a Él y se someten a su palabra, la unidad se fortalece. El problema surge cuando diferentes grupos intentan colocar otras autoridades en el centro de la fe, líderes, tradiciones, filosofías humanas, desplazando a Cristo del trono. La verdadera unidad solo es posible cuando todos reconocen y viven bajo el mismo Señor. A continuación, Pablo menciona la una sola fe, no como una referencia a creencias personales, sino a la verdad común del Evangelio. Esta fe compartida es la confianza en la obra redentora de Cristo, la aceptación de la gracia de Dios mediante la fe y el compromiso con el discipulado cristiano. Esta fe es el vínculo que une al pueblo de Dios en todos los tiempos y lugares. Cuando la Iglesia se mantiene centrada en esta fe común, resiste a las divisiones causadas por opiniones particulares o preferencias teológicas periféricas. Pablo sabía que, sin esta fe común, la Iglesia se fragmentaría rápidamente. Por último, el un solo bautismo, citado por Pablo, es símbolo de la entrada del creyente en la comunidad de la fe. Este bautismo no se refiere a métodos específicos de aplicación, sino al acto espiritual que marca la unión con Cristo y con su cuerpo. En Romanos 6, 3, 4, Pablo ya había enseñado que fuimos bautizados en su muerte para que también vivamos en novedad de vida. El bautismo representa la muerte al viejo hombre y el nacimiento a una nueva vida en comunidad. Cuando cada creyente reconoce este bautismo como el inicio de una jornada colectiva, la unidad se convierte en más que un ideal. Se convierte en una realidad vivida. Esta tríada, un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, es un recordatorio claro de que la unidad de la Iglesia no se construye con estrategias humanas, sino con fidelidad a lo que Pablo llama los fundamentos de la fe. Toda división que ignora estas verdades esenciales hiere el corazón del Evangelio. La verdadera comunión surge cuando todos miran en la misma dirección, se rinden al mismo Señor, viven por la misma fe y reconocen que han sido llamados para un solo cuerpo. Pablo no solo afirma esto como doctrina, sino como estilo de vida cristiano. Después de establecer los fundamentos de la unidad espiritual, el apóstol Pablo presenta una verdad complementaria e igualmente indispensable. Cristo, como cabeza de la Iglesia, concedió dones a los hombres con el objetivo de edificar su cuerpo. En Efesios 4:11, él lista algunos de estos dones ministeriales: apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, como instrumentos de Cristo para el madurez y la capacitación de los santos. Estos dones no son títulos de prestigio, sino funciones dadas por el propio Señor para el bien colectivo de la Iglesia. La unidad que Pablo defiende no elimina la diversidad de funciones. Por el contrario, se fortalece a través de esta diversidad orientada por el Espíritu. Esta distribución de dones evidencia que la Iglesia es un cuerpo vivo, con miembros distintos pero interdependientes. Cada don existe para servir al todo, no para enaltecer al individuo que lo recibió. Pablo, al escribir también a los Corintios, refuerza esta idea al afirmar que la manifestación del Espíritu es concedida a cada uno con un fin provechoso. 1 Corintios 12, 7. La madurez espiritual comienza cuando los creyentes comprenden que sus dones son herramientas de servicio y no medallas de honor. El propósito es siempre la edificación mutua y el fortalecimiento de la unidad. Desafortunadamente, esta verdad también ha sido frecuentemente ignorada o distorsionada.
En muchos contextos, los dones son vistos como señales de estatus o plataformas de visibilidad personal, generando competencia y división. Pablo combate exactamente esta mentalidad al mostrar que los dones dados por Cristo tienen un único objetivo: preparar a los santos para el servicio y para la edificación del cuerpo. La iglesia no crece de forma saludable cuando los dones son centralizados o negligidos. El crecimiento ocurre cuando cada miembro entiende su parte en el cuerpo y la ejerce con humildad y celo. Además, la variedad de los dones revela la sabiduría divina en suplir todas las necesidades de la iglesia. Cada don suple una carencia específica del cuerpo. Los apóstoles establecen fundamentos, los profetas dirigen espiritualmente, los evangelistas expanden el alcance del evangelio, los pastores cuidan de las almas y los maestros consolidan la verdad. Ninguna de estas funciones puede ser despreciada o absolutizada. Pablo muestra que todas son importantes y todas deben operar en armonía bajo el señorío de Cristo. Esta coordinación espiritual entre dones es un reflejo de la unidad promovida por el Espíritu. Reconocer los dones como expresiones de la gracia de Cristo es esencial para mantener la unidad en la práctica. Cada don es una extensión del amor de Dios al cuerpo y su operación debe siempre resultar en edificación, madurez y servicio. Cuando la iglesia valora correctamente los dones y los utiliza con sabiduría, se convierte en un organismo saludable, fuerte y coherente con la visión del apóstol Pablo para el cuerpo de Cristo. La unidad, entonces, deja de ser solo un ideal y pasa a ser una realidad dinámica y visible. Habiendo mostrado que los dones existen para el perfeccionamiento de los santos, Pablo sigue su línea de razonamiento, afirmando que la meta final es llevar a la iglesia a la madurez espiritual. En Efesios 4:13, él expresa el deseo de que todos lleguen a la unidad de la fe y del pleno conocimiento del Hijo de Dios, al estado de hombre maduro, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Esta madurez no es individualista sino colectiva. Es el cuerpo, como un todo, el que debe crecer hasta parecerse a Cristo en todas las dimensiones. Pablo apunta hacia un ideal elevado, pero plenamente posible cuando los creyentes caminan juntos en unidad. La madurez espiritual, en la visión paulina, no se mide por experiencias místicas, sino por la alineación con el carácter de Cristo. La medida no es otra persona ni un líder espiritual carismático, es Cristo. Esto exige una transformación profunda y constante en la mentalidad y en la conducta de los creyentes. La iglesia madura es aquella que piensa, siente, habla y actúa como Cristo actuaría. Esta transformación es fruto de la acción continua del Espíritu a través de la palabra, de las relaciones y de la práctica de los dones dentro de la comunidad. Además, esta madurez se desarrolla en un ambiente de perseverancia y confrontación amorosa. No se alcanza estatura espiritual plena sin desafíos. Pablo sabía que el crecimiento espiritual exigía confrontación con la verdad, disciplina en la caminata y compromiso con la verdad del Evangelio. No propone un crecimiento artificial o inmediato, sino un proceso donde todos colaboran, se ayudan y se corrigen mutuamente. Como escribió a los Filipenses, aquel que comenzó la buena obra en vosotros ha de completarla. Filipenses 1:6, demostrando que esta caminata exige tiempo, paciencia y cooperación. Uno de los signos claros de esta madurez es la estabilidad en la fe. Pablo declara que, al alcanzar este estadio, los creyentes no serán más como niños, llevados por cualquier viento de doctrina. La iglesia inmadura es vulnerable, fácilmente engañada por modismos teológicos y por discursos manipuladores. Ya la iglesia madura está firmada en la verdad, centrada en Cristo y guiada por el Espíritu.
discierne los tiempos, confronta el error con amor y permanece inquebrantable ante las presiones culturales y espirituales. La enseñanza de Pablo nos recuerda que la madurez espiritual no es un lujo para pocos, sino una meta para todos los que forman parte del cuerpo de Cristo. Cada don, cada enseñanza, cada relación dentro de la comunidad debe cooperar con este propósito. La iglesia que crece en dirección a la plenitud de Cristo se convierte en un reflejo vivo del Evangelio en el mundo, siendo sal, luz y testigo fiel de la reconciliación promovida por Dios. Como un desarrollo lógico de la madurez deseada, Pablo concluye esta sección de Efesios 4 con un contraste marcado entre la inmadurez espiritual y el crecimiento saludable del cuerpo. Él advierte que, sin ese crecimiento, los creyentes se vuelven como niños espirituales, vulnerables a la manipulación de hombres astutos y a los engaños de las falsas doctrinas. Efesios 4:14. Esta inmadurez no es solo un retraso en el desarrollo, es un riesgo para la integridad de la fe. Pablo está llamando la atención sobre el peligro de permanecer infantil en la fe, de depender exclusivamente de los líderes y de dejarse llevar por cualquier novedad doctrinal. La inmadurez espiritual se manifiesta en comportamientos inconstantes, falta de discernimiento e incapacidad de permanecer firmes en la verdad del Evangelio. Una iglesia inmadura oscila entre extremos, se divide por asuntos secundarios y se debilita frente a las presiones externas. Pablo no minimiza el problema. Él muestra que la inmadurez es un obstáculo real para la unidad del cuerpo. Por eso, su llamado es al crecimiento intencional, fundamentado en el amor y en la verdad. No basta con conocer doctrina. Es necesario vivir la verdad en amor, como él afirma en Efesios 4:15. Ese crecimiento, según Pablo, ocurre cuando el cuerpo está ajustado y unido, con cada parte funcionando correctamente. Él utiliza la imagen de un organismo vivo, donde cada miembro coopera para el bien común, contribuyendo con aquello que recibió de Cristo. La unidad aquí no es estática, sino dinámica. Es un movimiento continuo de perfeccionamiento, donde el amor es el ligamento que mantiene todo conectado, y la verdad es el alimento que nutre el cuerpo. Cuando el amor y la verdad caminan juntos, la iglesia crece de manera saludable y consistente. Pablo sabía que no bastaba con señalar los errores o denunciar las falsas doctrinas. Era necesario mostrar el camino de la madurez, hablar la verdad en amor, ajustar cada miembro a su papel y mantener el enfoque en Cristo como cabeza del cuerpo. La iglesia que crece de esta forma se vuelve inmune a los ataques de la mentira y permanece firme en tiempos de crisis. Ese crecimiento tampoco es fruto de un esfuerzo humano aislado, sino de la acción coordinada del Espíritu por medio de los dones de la palabra y de la comunión entre los santos. Así, al concluir este pasaje de la carta a los Efesios, Pablo nos deja un desafío continuo: abandonar la inmadurez y abrazar el proceso de crecimiento colectivo. La verdadera iglesia no se caracteriza solo por reuniones o por conocimiento teológico, sino por una vida que expresa, en amor y verdad, la realidad de Cristo en el mundo. Cuando cada miembro entiende su papel y lo ejerce con fidelidad, el cuerpo crece y se edifica, convirtiéndose en un testimonio vivo de la unidad que hay en Jesús. Hay verdades que no envejecen, solo esperan ser vividas. Si este mensaje tocó algo en tu interior, compártelo con quien necesite reencontrar el valor de la comunión. Deja tu comentario aquí abajo, y si aún no eres parte de esta comunidad, suscríbete. Hay mucho más en este camino de lo que imaginamos, y es mejor recorrerlo juntos. Suscríbete. Hay mucho más en este camino de lo que imaginamos, y es mejor recorrerlo juntos.